La actualidad, el conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Saludos amigos, estamos en Hablando con los Expertos. Hoy vamos a tratar un tema que la mayoría de nosotros sé que hemos sido testigos, ya sea en nuestra infancia, un amiguito o amiguita de repente le daba una especie de ataque o convulsionaba, o por las calles a veces vamos transitando y vemos que alguien camina y de repente cae también con una convulsión. Yo quise invitar al doctor José Siles Ruiz, quien es parte de la familia Vive Sano, para que nos aclare duda con relación a la epilepsia. Doctor, bienvenido. Complacido, de verdad que sí, que me siento como parte de, en mi casa. Esta es su otra casa, aparte de su hogar, la consulta, Vive Sano es su otro lugarcito donde pueden encontrarlo. Doctor, cuando hablamos de epilepsia, ¿en qué consiste esta enfermedad? Sí, la epilepsia es un nombre griego de epilexia, caída, que expresa una convulsión. ¿Qué es eso? Es simplemente una alteración eléctrica del cerebro. La epilepsia es la repetición de convulsiones. Es decir, que para que una persona sea diagnosticada como epiléptica, tiene que tener eventos repetidos de convulsiones. Entonces la convulsión es la expresión clínica de un cortocircuito en el cerebro. ¿Y esa especie de cortocircuito, hay una causa específica? Sí. No, generalmente hay dos grandes grupos de convulsiones epilépticas. Las que no encontramos causa, las consideramos como idiopáticas, y 1% que son secundarias. ¿Cuáles son las primeras? Las idiopáticas son aquellas que tienen una carga genética. Bueno, todas tienen una u otra forma. Pero en esas idiopáticas son aquellos niños, adultos, adolescentes y adultos, ¿no? Puede parecer a cualquier edad, en que el paciente convulsiona, le hacemos todos los estudios necesarios y no encontramos causa alguna. ¿Qué le pasa a ese primer grupo? Que tiene una alteración eléctrica 99.9% congénita. Pero no es un daño que se puede evidenciar con los métodos diagnósticos que ponemos en la actualidad. El segundo grupo, las convulsiones o epilepsias secundarias. Fíjense bien que convulsión es una cosa y epilepsia es otra. Epilepsia es la enfermedad, que significa repetición de convulsión. La convulsión es un síntoma de esa enfermedad. Es un síntoma y un signo, dependiendo. Entonces, innegablemente que ese segundo grupo son las epilepsias secundarias a traumas de cráneos, a malformaciones, a tumores, a parásitos, que son muy comunes en nuestro medio hoy día, a hidrocefalias, a infartos, a derrames cerebrales. Es decir, que las secundarias son consecuencia de un grupo de enfermedades que dañan el cerebro. Al final es un daño cerebral, ¿verdad? Entonces, lo penoso y triste es que esta enfermedad, llamada en los siglos pasados enfermedad sagrada. ¿Y por qué se le llamaba enfermedad sagrada, no? Porque imagínese usted, devuélvale la historia, cómo ese hombre prehistórico, cómo ese hombre, ese indio, el inca o azteca, se imaginaba que una persona pudiera perder el conocimiento, porque realmente esas convulsiones tónico-clónicas, que son las que vemos que caen, el paciente convulsiona en la calle, es triste, espuma, se orina, se evacua, con pérdida total de conocimiento. Pase eso, a los 10 o 15 minutos, la persona reviva y esté normal. Se murió y revivió. Y no recuerda absolutamente nada del evento. Entonces, ¿cómo ese hombre de hace cientos y cientos de años podía explicarse eso? Que Dios le salvó. Dios lo mató, Dios lo salvó. Entonces, el Dios fulano, el Dios del... Entonces, a las epilepsias en la Mesoamérica, en Centroamérica, le tienen 1000 nombres, varios dioses, varias connotaciones divinas. No es verdad. Es un simple cortocircuito. ¿Hay estadística, doctor, en el país y a nivel internacional? A nivel internacional, sí, muy claras estadísticas. Nosotros no disponemos de tales estadísticas. Estamos ahora mismo, yo presido el Club de la Epilepsia, con mucha honra, y estamos ahora mismo envueltos en negociaciones con la Secretaría de Salud Pública, que nos va a apoyar,
Okay. igual que la OPS, para tratar de hacer un censo de las zonas más epileptogénicas. Aquí hay dos grupos dos áreas que son más epileptogénicas, que son el Cibao Central y el Sur Largo, como le llaman. Sí. Es decir, en el Cibao Central las convulsiones mayores son las idiopáticas, no se encuentran razones, son las de orden genético. ¿Y hay algún rango de edad que se identifique en estos Sí, casos? hay dos grupos de edades. Hay un alto grupo en la primera infancia, hasta los 7 años, porque en ese proceso está madurando el cerebro. Okay. O sea, por un proceso de maduración, a veces el cerebro no encaja bien y convulsiona. El otro gran grupo ya pasa después de los 50 años, donde participan los derrames cerebrales Sí. como causantes, tumores cerebrales y los accidentes. Los golpes importantes, los accidentes, golpes con contusión, con daño cerebral, derivan en un alto porcentaje, en un 70%, en convulsiones epilépticas. En la parte de los infantes, cuando se presenta un evento de epilepsia, aparte de la convulsión, ¿hay algún otro signo que pueda ver el cuidador del bebé o los padres que puedan alertarlo? Sí, sí. Sucede que entendemos que la convulsión es la gran famosa, el gran mal, como se llama. Sí. No, el niño que se queda en el aire, Como ido así. como que queda en el vacío, vuelve y conecta, se repite en el día varias veces, ese niño puede estar haciendo lo que llaman las ausencias epilépticas, Sí. que es una forma de epilepsia, pero que el niño no hace más que... Pero a veces eso no se toma en cuenta en la mayoría no de se- los casos, doctor. Generalmente este tipo de epilepsia se hace el diagnóstico, son los profesores que hacen el diagnóstico. Los padres no se dan cuenta, o no quieren ver, o no lo saben, porque muchas veces es un problema de educación. Entonces, uno de los propósitos del Club de la Epilepsia es eso. O sea, ahora mismo, el mes próximo, se va a presentar a nivel nacional el manual de la epilepsia, que ahí engloba todo de una manera práctica. Ese trabajo está dirigido por el doctor Diógenes Santos Viloria, que es epileptólogo, neurólogo epileptólogo, es el presidente ad vitam del club. Okay. Y un grupo de neurocientistas, los cuales estamos honrosamente participando. Entonces, es importante en las madres enfatizar que el niño puede convulsionar por fiebre, que son muy comunes. Sí. Las convulsiones febriles. Entonces, las convulsiones febriles no son epilepsia. Un niño que convulsiona por fiebre no necesariamente es epiléptico. Entonces, ¿qué importa? Que ese pediatra valore a ese niño, porque ¿qué pasa con los niños? El niño puede andar ahí con 40 grados de fiebre y está corriendo y subiendo. Feliz y normal. A mí me dan 39 grados de fiebre y hay que acostarme grave. Yo con 37.5 ya estoy Ya, aturdida. ya está muerta, me estoy muriendo. Pero el niño, ¿cómo una madre puede percibir que su niño, de estar perfectamente bien, va a pasar a 40 grados de fiebre? Es muy difícil. Por eso, ¿qué hacemos en estos casos? Una convulsión febril se trata con simple observación. No se toma nada, no se hace nada. Okay. Se investiga el niño para tener eso como base de su tomografía, electro, etcétera. Ok, nada. Pero si el niño tiene la tendencia a hacer convulsiones febriles repetidas, hay dos escuelas, la escuela inglesa y la escuela norteamericana. La escuela norteamericana no las trata hasta que no haya una tercera convulsión. Okay. La escuela inglesa, a la que yo pertenezco, en una segunda convulsión por fiebre, se trata al niño por 1 año, 2 años. O sea, se le da, es más bien protección, Okay. porque el niño no es epiléptico. Pero ¿qué pasa? Va el otro aspecto. Si ese hijo hay un padre o una madre epiléptica, Ya la condición genética ya es hay, fuerte. ya hay una condición genética mayor, o sea, hay una herencia, porque nadie se parece al vecino. No, para Usted se nada. parece la mitad a su mamá y la mitad a su papá. Hay gente que se parece al vecino, pero eso son otras cosas. Ahí hay que averiguar Hay que ver otros otros aspectos asuntos. congénitos y graves. A lo que me refiero es que siempre interesa, como en toda enfermedad, y en la epilepsia más, los aspectos genéticos. Hay personas que tienen lo que se llama la predisposición epileptogénica. Okay. Hay gente que usted le da 10 martillazos en la cabeza, Y no le ocurre nada. salen por ahí, no pasó nada. Hay personas que rozan un armario, un armarito en la cocina, pan, se da un golpecito y a la noche, ¿qué pasó entre uno y otro?
que uno no tenía la condición genética de la predisposición a padecer las convulsiones epilépticas y el segundo sí. Por eso es tan importante en cada evento convulsivo que no, óigame bien, el problema es que creemos que convulsión es lo que vemos en la calle, ese que cae, que tiene las espumaracos y revolcones muy dramáticos. No, esa es una forma. Pero el hecho de que usted mueva ese brazo involuntariamente es una convulsión. Es una convulsión. El hecho de que usted haga un twitch involuntariamente puede ser parte de una... No significa que todo el que mueve un brazo es epiléptico, de todo el que tenga... No. Pero entre el abanico de... En el abanico de manifestaciones que tenemos nosotros que descartar está una convulsión epiléptica. Ese niño que se queda ausente, como hablábamos ahorita, y sigue haciendo lo que estaba haciendo. Esos son una especie de quedar frisado, ¿no? Es como se queda en foto, ¿no? ¡Pap! No se queda en televisión con movimiento, sino que se queda en una foto. ¡Pap! Ese niño, 90% que está haciendo lo que se llama el petit mal o pequeño mal, donde no hay la pérdida de conocimiento dramática como la que vemos en la calle, pero si ese niño no se medica, él va a seguir empeorando en sus convulsiones epilépticas, bajo rendimiento escolar y el agravante de que puede pasar ya entonces a la segunda forma de epilepsia. ¿Puede una convulsión así fuerte que ocurra una sola vez en un niño convertirse en un evento ya que lo etiquete para toda la vida? Bueno, todo va a depender de lo que haya de cómo esté ese cerebro. Porque generalmente, ya le digo, 1 o 2 convulsiones epilépticas, 3 convulsiones febriles, no convulsiones epilépticas, me corrijo a mí mismo. Convulsión febril no es epilepsia. Okay. 1, 2, 3 el niño, nada. Ese cerebrito está madurando y en ese proceso de maduración puede convulsionar y no convertirse en epilepsia. Pero hay niños que tienen la predisposición epiléptica o hacen convulsiones muy severas, porque ¿cuál es el empeño de controlar las convulsiones? Es sencillo, que una convulsión genera otra convulsión. Okay. Es decir, el que no tuvo nunca una convulsión, maravilloso. Pero el que sí tuvo una convulsión alguna vez en su vida, es un paciente que tiene 80% más de chance de hacer una convulsión posteriormente, porque ya tiene un antecedente. Usted hace un momentito hablaba de los golpes, que una persona se puede dar un golpe y no ocurrirle absolutamente nada, y otro con un simple ya hacer un cuadro clínico X. Sabemos de oída que si el niño se cae y se golpeó la cabeza, no lo deje dormir. Pero nunca a los padres le explican por qué no dejar dormir ese niño. ¿Tiene eso que ver también? Sí, no, innegablemente que ese aspecto de no dejarlo dormir implica que los golpes tienen que ser severos. Bueno, los muchachos se golpean en un segundo piso, salen caminando por ahí, sí. Eso no. Tiene que ser un golpe importante. ¿Por qué? Por 2 aspectos. Primero, porque aquí, en la 100, ¿tú te recuerdas cuando niña? No cuidado la 100, no te den la 100. Y en la mollera. En la mollera. Ahí en la 100 hay una arteria, se llama meningia media, que en los golpes de cráneo, los golpes importantes, ¿no? No significa que los niños tienen el cráneo de goma, o sea, por eso, hasta que usted no se hace caco duro, no hay peligro, o sea. ¿eh? La cuestión es que ahí hay esa arteria, y esa arteria, por algunas razones, tiene tendencia a romperse en las tramas. Okay. Entonces, se rompe esa arteria, como esa arteria está entre cráneo y hueso, ella no tiene espacio para botar la sangre. No. Entonces, cuando sangra, ¿a quién comprime? Al pobre cerebro, no puede comprimir un hueso porque el hueso es duro. Entonces, la masa cerebral, que es una especie de coliflor, un mismo coliflor. Y entonces, ese niño puede, o ese adulto, pasa en adulto por igual. ¿Igual el adulto no puede dormir después de un golpe severo? No, es importante. Fíjate bien que cuando hay un golpe severo, por ejemplo, yo tengo varios casos muy tristes del hospital, cuando ejercía público. Ya me pensioné por los 15 años aquellos, ¿no? Sí. La cosa que yo recuerdo un joven motorista, Josué se llamaba, lo llevan a un accidente de motor, lo llevan al hospital. Él había sido mensajero de mi papá. Wow. O sea, que lo conocía, muy diligente. Y yo voy, lo veo, porque él preguntó por mí. Y le he dicho, no, lo examino, no había absolutamente sano, perfectamente bien. Usaba el gorro, lo usaba en el codo, ¿no? Sí. En vez de usarlo en el caco. La mayoría ahí. Sí, él protegía su codo y no su cabeza. ¿Ven?
Lo veo, le digo, mira, no te puedes ir, vamos a dejar. No, no, doctor, yo estoy bien, que tengo un compromiso. Óyeme bien, no te puedes ir, vamos a observarte. Bueno, el caso fue que no hubo forma. Se fue. Al día siguiente, llego al hospital y me dicen que Josué estaba en estado de coma. Oh, Dios. En intensivos. Subo a ver a Josué, hablo con la madre. ¿Qué pasó con Josué? ¿Qué hizo Josué? Eso que hablaba. ¿Se acostó? Se acostó, sangró la arteria, fue un golpe en la cabeza, sangró la arteria, lo llevó al coma y convulsionó tantas veces que cayó lo que se llama el estatus epiléptico. ¿Qué es eso? Usted convulsiona una vez, otra vez, y la convulsión no para. O sea, convulsión tras convulsión, convulsión. O sea, es una situación de alta mortalidad. Es como una descarga eléctrica. Permanente. Imagínese usted un cable eléctrico mandando chispazos el día entero. Oh, Dios. Eso es la convulsión. Entonces, felizmente, se salvó, pero quedó con daño. Sí. Brazo izquierdo quedó lastimado. ¿Son irreparables esos daños? Dependiendo de la severidad y dependiendo de cuánta hipoxia, falta de oxígeno le provoquen al cerebro. Por eso es que las convulsiones se dice que matan neuronas, sí las mata, pero tenemos tantos millares ahí que tenemos se reparan. Se sustituyen. Pero lo que sí es importante es que toda convulsión, pérdida de conocimiento, movimientos anormales espontáneos, episodios de blackout, de usted estar en un sitio y quedar en una especie de limbo, ¿dónde estoy? Todo eso puede ser parte de un evento epiléptico. Okay. Entonces, eso tiene que ser evaluado. O sea, tiene que ser investigado. Le hacemos todo y no, qué bueno, maravilla, maravilloso. Pero después es mejor prevenir. No, la más barata es la medicina preventiva. Así es. Doctor, vamos a pedirle permiso para ir a un compromiso comercial. Luego retornamos hablando de epilepsia. No se mueva. La conducta segura se aprende. En Intelseguro ofrecemos una cartera de servicios adecuada a su necesidad de protección. Asesoría en seguridad corporativa, entrenamiento en autoprotección personal, investigación sobre fiabilidad comercial de empresas y particulares, sugerencias para inversiones en material y medios de seguridad. Consúltenos en el teléfono 829-754-1484, www.intelsegur.com y síganos en Twitter, @IntelSegurRD. Invertir en autoprotección es invertir en tranquilidad. Estamos de regreso, amigo, y conversamos con el doctor José Siles Ruiz, quien es médico neurólogo y nos aborda el tema la epilepsia. Antes hablábamos de los síntomas, los factores de riesgo, cómo cuidar a las personas para darse cuenta de ello. Hay una parte, doctor, que a mí me preocupa y sé que a muchas personas también. Cuando hay un evento de epilepsia o de convulsión frente a uno, ¿cómo reaccionar? Porque uno no sabe si abrirle las manos, si ponerle algo en la boca. Es un cuadro como que uno se pone tonto en un momento dado. Tres aspectos básicos. Lo primero, no trate de ponerle nada en la boca a ese paciente. Lo más que usted puede llegar es a tomar un pañuelo y acercárselo de lejos. ¿Por qué? Porque la fuerza de la contractura de esa convulsión le rompe un dedo, él se lo corta, se lo fractura. Lo segundo es que es un evento que pasa. O sea, ¿cuántos minutos puede durar un evento? Es muy variable. Las madres dicen, doctor, tuvo 1 hora convulsionando el niño. Que uno se alarma. Pero fueron 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, medio minuto. O sea, es muy variable. ¿Y hay un tope que digan no, fue exagerado? No. Entonces lo importante es evitar que el paciente se golpee. Tratar de retirar objetos, una mesa, las piedras, las cosas. Dejarlo, porque eso pasa. Tengo el triste caso de una señora madre. Su hija convulsionó por primera vez a los 5 años. Ella la tiró en el carro atrás y salió corriendo para el otorrino. Y en la 27, allá cerca del doctor Gabriel, avenida de la parte oriental, había un pobre coquero en el medio. Y se lo llevó. La tragedia es peor. No. Entonces, no hay que salir corriendo. No hay que hacer nada. Usted lo deja que el paciente no se lastime. Es lo importante. Porque ese evento va a pasar. Es un evento corto. El riesgo es cuando el evento se repite una y otra vez. Entonces ya sí es una emergencia médica. Ese paciente tiene que ser hospitalizado y manejado en cuidados intensivos.
Cuando ya se dan este cuadro de síntomas y que se lleva al especialista, en este caso al neurólogo, ¿qué se espera en la sala de consulta? Bueno, en sala de consulta lo que uno hace es evaluar qué produjo eso, a ver si existe una causa. Lógicamente hay que ver los aspectos metabólicos, la hiperglicemia, o sea, mucho azúcar, poco azúcar, puede ser un factor detonante, la historia familiar, si hay historia de epilepsia en la familia, si hay historia de trauma, si un problema al parto, si hubo sufrimiento fetal. Niños con sufrimiento fetal, con prematuridad, tienen más chance, lógicamente, porque el cerebro se ha lastimado, sí, de padecer convulsiones epilépticas posteriormente. Y ya, si es un adolescente adulto, tenemos que buscar alguna causa secundaria. ¿A qué se debe esta convulsión? Hormonal, metabólica, tóxica, drogas, las drogas pueden producirlo. Okay. Entonces pasamos a lo rápido, que es la tomografía de cráneo. En esa tomografía de cráneo tratamos de determinar 5 o 6 aspectos: sangrado, tumor, malformación arteriovenosa, hidrocefalia o parásitos. Hay un parásito en el país que es el cisticerco, que todo el que viene después del peaje del sur, si convulsionó, 80% que tenga una cisticercosis. ¿Y cómo puede el individuo contaminarse con ese parásito? El cerdito mal cocido, carne de cerdo mal cocida. O sea, que usted recuerda, en la infancia suya, usted nació después de la Revolución temprana. Ay, gracias. Entonces, ¿qué pasó? Que el campesino tenía su puerquito de Navidad. Sí. Pero ese puerquito de Navidad come a veces, se contamina con las heces fecales del hombre. El pobre puerquito no es culpable. No. Son las heces fecales humanas que lo contaminan con el cisticerco. El parásito va a la sangre del cerdo, esa carne de cerdo mal cocida. Usted se la come con muy gusto, pero el cerdito viene sazonado de fábrica, es muy bueno, ¿no? Sí. Entonces usted se come ese cerdito, el parásito del intestino va a la sangre y tiene una predilección por llegar al cerebro. Entonces se encaquilla en el cerebro, el cerebro lo encapsula, ¿verdad? Y ahí entonces produce convulsiones epilépticas. ¿Y por qué usted dice que las personas que vienen del sur? Porque el sur es mucho más, es 3-1. Puede venir de cualquier parte del país. Alto. Pero muy alto, muy alto. Sí. O sea, el 80% de los pacientes, hicimos una vez un estudio en el Hospital Parevigini de pacientes epilépticos jóvenes. El 80% era del sur. Lógicamente, el Parevigini es un hospital de referencia de la parte sureste del país, ¿no? Sí. Y entonces, ese alto porcentaje tenían en la tomografía cisticercosis. Okay. Y cuando se dan estos medios, a través de los medios diagnósticos, que ya se determina que es epilepsia que padece el niño o el individuo, sí, ¿cómo se trata? ¿Se cura? ¿Se trata? No. La pregunta es interesante, pero antes, Guti, déjame enfatizar que tenemos que hacer el electroencefalograma. Okay. Ese electroencefalograma es un registro gráfico eléctrico del cerebro que nos ayuda a decir, bueno, es pequeño mal, es gran mal, es focalizado, que es lo que importa, tiene un foco epiléptico frontal, temporal, que son muy comunes, ¿verdad? Y esos focos temporales el paciente debuta con cuadros muchas veces psicóticos y cuadros psiquiátricos. Y no es un paciente psiquiátrico, es un epiléptico que está convulsionando. Okay. Entonces, innegablemente que todo eso nos permite en nuestro gabinete de médicos decir, bueno, estamos frente a una epilepsia. ¿Qué hacer? Medicar. Una convulsión única no es epilepsia. Entonces, tenemos que sentarnos a valorar factores como edad, trabajo. Porque en este país, una persona que convulsiona en el trabajo, lo va a perder. Sí, lo bota, usted es un demonio, usted lo... Sin ninguna consideración ni nada. Yo tuve que echar unos pleitos, he echado varios pleitos varias veces. Una fue un colegio. Al pobre niño lo sacaron del colegio por una convulsión. Como si tuviera un demonio, una lepra, un sida, y ya ni eso en el mundo. No, espérese. Eso ni se contagia. ¿Tú recuerdas que antes se decía, no le ponga la mano a la baba del sí, que se contamina. Absurdo, eso es en el cerebro que está. ¿Y por qué decían la epilepsia antes la llamaban popularmente gota? Porque la gente gotea. Okay. Porque la gota es otra condición de salud. Drop attacks en inglés, sí, que es caída. Sí. El que está caminando y gotea, goteó. De hecho, de niña te decían, no ande con fulano, que a fulano le da la gota. Le da la gota porque ese es un mal amigo, es un endemoniado, eso se lo mandó Lucifer. Óyame,
nada más divorciado, la verdad. Sí. Es una simple alteración del cerebro. Y que Es nadie electricidad. está exento No. de padecerla. Oiga bien, 10 personas normales y sanas, hay un tercio de ellas que tiene el chance de convulsionar alguna vez en su vida. Padre. Y eso no significa ni que usted sea más bruto, ni más inteligente, ni más feo, ni más hermoso. O sea, es una eventualidad puramente eléctrica del cerebro. Claro. Ahí no hay más nada. Entonces, esa parte, cuando se hace el electroencefalograma, ¿qué sigue después? Sigue entonces tratamiento. No, valoración. Porque imagínese usted que usted sea una persona que sea chofer. Ese es su trabajo. Usted convulsiona una vez. No puede esperar la segunda convulsión. No, Porque ese paciente o mata o se va a matar. es un peligro Es público. un peligro. Pues entonces, ese paciente hay que medicarlo. Usted toma a un niño que convulsiona por primera vez, a un adolescente temprano que no maneja. Madre. Sin piscina y sin jacuzzi y sin jornadas de la escuelita. Que vamos para la finca fulano. No. Esas diversiones extremas no caben en No el cabe. paciente. Ese niño está en observación. Ok. Entonces, dependiendo de edad, dependiendo de oficio, dependiendo de circunstancias, entonces uno se sienta a valorar el médico neurólogo con su paciente. ¿Verdad? Pasamos a un grupo, a lo que se llama observación, una convulsión inicial. Hay personas que van a una discoteca y esas luces estroboscópicas, esos flashes de luces, le producen una convulsión epiléptica. Sí. Porque hay 3 factores detonantes de la convulsión epiléptica: deprivación de sueño, alcohol, luces estroboscópicas y eventualmente el severo estrés. Pero eso es lo menos común. Okay. Esos son los 4 detonantes. Pero el mayor es la deprivación de sueño y las luces centellantes. Hay personas que van a esa, ¿te lo has visto? No sé. Sí. Yo lo recuerdo mismo cuando en mi época yo podía resistir ruidos, ¿no? Yo iba, el pobre muchacho no se ha tomado un trago, o sea, se está borracho. No, no era borracho. Él lo que estaba haciendo una convulsión epiléptica por la sensible era fotosensible la convulsión. Doctor, si se puede tratar la epilepsia y un paciente tomando su medicamento apropiadamente puede tener control y no padecer convulsiones. Hacer su ¿por vida qué? absolutamente normal. ¿Y por qué con tanta frecuencia vemos personas que ya están diagnosticadas y que tienen tanto episodio en sitios públicos? El 90% de esos pacientes es por carencia del medicamento. Usted que preside el club de la epilepsia, desde el Ministerio de Salud Pública, ¿se está haciendo algo para abogar a que esos medicamentos no sean tan costosos, Sí, doctor? señor. Estamos en negociaciones tanto con el Ministerio de Salud como con Promese. Okay. Y estamos a punto de lograr que 4 medicamentos básicos. ¿Hay uno de ellos que es un sueldo mínimo? No. Y cuidado. Es que el problema es que tenemos Volkswagen y Mercedes-Benz. Sí. Como en todo, ¿no? O sea, hay un Volkswagen y un Mercedes-Benz. Pero no te va a llegar a dar a la misma velocidad No, que o sea, el no otro. ni con el mismo confort, ¿no? O sea, Jamás. hay diferencia. Entonces, pero nosotros vamos a lograr tener los 4 Volkswagen básicos Okay. a precio accesible del paciente en Promesa. Ya tenemos el acuerdo. Hay una disposición muy de ambas instituciones muy receptivas están. Gracias a Dios, doctor. Entonces, lógicamente, se necesita un protocolo que es lo que estamos elaborando para que esa medicación, para que nadie vea un pobre infeliz caerse en medio de la calle con el bochorno que da es triste, evacuarse y doctor. orinarse delante de la gente. Usted queda orinado o evacuado. Óigame. Y cuando se despierta no recuerda absolutamente nada. Queda turulato, él queda como una especie de como si le hubiera estropeado un carro, una cosa de esa, queda porque tiene lo que se llama el estado postictal, que ese cerebro le dieron un batazo fuerte. Una convulsión epiléptica es un batazo fuerte a la cabeza, o sea, entonces innegablemente que ese estado, aparte de bochornoso, es muy doloroso, es triste, y va a generar otra convulsión. Entonces, el paciente, hasta hoy, estamos obligados a tomar la medicina X 1, 2 y hasta veces 3 veces al día. La epilepsia es como la hipertensión, se padece para toda la vida. No, la epilepsia se cura. Se cura. Se cura. Un tratamiento oportuno hay y un se cura. hay un esquema. Si usted tiene 3 años libres de convulsiones, 3 años, tiene que ser 3 años libres, pero religioso, hay un 80% de curación. Bendito Hay sea un Dios. 80 contra un 20.
Hay las epilepsias que son secundarias a traumas, a malformaciones, a daños. Esas tienen muy poco chance de curarse porque usted le ha hecho al cerebro una cicatriz. Le operaron un tumor, o sea, usted tiene una malformación. Esas secundarias son de muy difícil, primero control y segundo, el chance de curación es menor. Pero esas idiopáticas, que son el 80%, usted tiene 3 años libre de convulsiones y usted tiene un 80 a su favor, lo cual es muy bueno. Doctor, usted siempre tiene una sapiencia para orientar y de forma tan llana, tan clara. Y usted no puede decir aquí sin dar esas recomendaciones maravillosas que usted siempre ofrece a nuestro público. Mire, 3 cosas. No escuche curanderos ni malas informaciones. Busque su médico amigo, en todo evento donde haya participación de lo que se llama cognición, de lo que se llama memoria, orientación. Busque su ayuda, porque puede ser importante. Y si usted recibe tratamiento temprano, la curación es un 80% a su favor. Gracias, querido doctor, por venir a compartir en Grato esta su casa Vive Sano. Y ustedes, amigos, gracias por el favor de su compañía. Recuerde, quiérase, consiéntase, tiempo de calidad con los más importantes, la familia. Feliz resto del día y hasta la próxima entrega de este su espacio Vive Sano.